Bueno, muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a continuar la clase. El día de hoy vamos a arrancar viendo la teoría del capítulo 10, que es dinámica, titulado Dinámica del movimiento de rotación. Algunos objetivos del capítulo 10. ¿Qué significado tiene una torca producida por una fuerza? ¿Cómo la torca total sobre un cuerpo afecta su movimiento de rotación? ¿Cómo se analiza el movimiento de un cuerpo que gira y se mueve como un todo a través del espacio? ¿Cómo resolver problemas que implican trabajo y potencia en el caso de cuerpos que giran? ¿Qué se entiende por momento angular de una partícula o de un cuerpo rígido? ¿Cómo cambia con el tiempo el momento angular de un sistema? ¿Y por qué un giroscopio en movimiento experimenta el curioso movimiento de precesión? Creo que este último sección no la vamos a ver nosotros en la clase. Bueno, entonces, para comenzar, nosotros sabemos que del capítulo 4 y 5 de las leyes de Newton, para que un cuerpo se mueva, se le debe aplicar una fuerza, ¿verdad? Entonces, pero ahora nos vamos a preguntar qué se necesita para que un cuerpo gire o qué se necesita para que un cuerpo tenga una aceleración angular. O sea, qué se necesita para hacer girar un cuerpo en reposo o qué se necesita para detener un cuerpo que está girando. Entonces, para responder estas preguntas, en este capítulo vamos a definir una nueva cantidad física que se le conoce como torca, o en algunos libros también se le nombra torque. Entonces, la cual describe una acción o torsión de giro, o torsión o giro producido por una fuerza. Vamos a ver que la torca neta que actúa sobre un cuerpo rígido determina su aceleración angular. Entonces, como en la ley de Newton, la fuerza hace que un cuerpo acelere. Ahora, en este caso, vamos a decir que el torque es el encargado que un cuerpo tenga una aceleración angular. Entonces, también vamos a trabajar, vamos a estudiar el trabajo y potencia. Y también vamos a desarrollar un principio muy importante también, que es la conservación del momento angular. Vamos a ver en qué situaciones se conservan, en qué situaciones no y por qué es muy importante. Igual a la conservación del momento lineal que vimos en el capítulo anterior, ahora vamos a estudiar la conservación del momento angular. Entonces, la sección 10.1 es la torca. Ahora, sabemos que las fuerzas que actúan sobre un cuerpo pueden afectar su movimiento de traslación, o sea, lo pueden desplazar de un punto en el espacio hacia otro punto en el espacio. Ahora queremos aprender qué aspectos de una fuerza determina, pues, qué tan efectiva es esta para provocar o modificar el movimiento de rotación. Por ejemplo, aquí tengo una figura. Tengo un tornillo por acá y acá tengo una llave. Bueno, por la experiencia que hemos tenido, sabemos que de manera que yo agarro esta llave un poco más lejos del tornillo, la fuerza que yo debo de emplear para hacer girar este tornillo pues va a ser menor.
sea, ¿de dónde es más difícil hacer girar esta tuerca? Si yo aplico una fuerza exactamente por aquí, al principio de la llave, se me va a hacer más complicado hacer girar este tornillo que si yo tomo la llave, por ejemplo, desde el borde exterior y le aplico una fuerza en este sentido. Entonces se sabe, vamos a ver que pues es más fácil hacer girar el tornillo si yo aplico una fuerza en este punto que en este punto. Y también yo sé que si yo ejerzo una fuerza en el mismo sentido de la llave, pues la fuerza que yo efectúe pues no va a hacer girar mi tornillo. Entonces, la medida cuantitativa de la tendencia de una fuerza para provocar o modificar el movimiento de rotación de un cuerpo se llama torque. Entonces, podemos decir acá que esta fuerza aplicada pues me va a generar un torque menor en el tornillo y la fuerza aplicada en este punto me va a generar un torque mayor en el tornillo y una fuerza aplicada en este sentido pues me va a provocar un torque igual a cero porque no me va a hacer girar el tornillo, ¿verdad? Entonces a eso le vamos a llamar torque y ahora vamos a definir pues ya con variables que es el torque. Entonces acá tenemos otro ejemplo, el ejemplo 10.2. Dice la torca de una fuerza en torno a un punto es el producto de la magnitud de la fuerza por el brazo de palanca de la fuerza. Ya vamos a ver qué es el brazo de palanca. Por ejemplo, si yo tengo aquí un objeto, yo tengo que este objeto está girando sobre este punto. Entonces yo tengo aquí varias fuerzas que se le están ejerciendo a este objeto. Si yo ejerzo una fuerza aquí al objeto, en este punto, yo voy a hacer girar este objeto en este sentido, ¿verdad? En este sentido. Ahora, si yo aplico una fuerza aquí a este objeto, voy a hacer girar el objeto en este sentido, ¿verdad? Ahora, de manera horario aquí y de manera antihorario aquí. Ahora, ¿qué pasa si yo aplico una fuerza en este sentido? Pues prácticamente si yo aplico una fuerza en este sentido, no voy a hacer girar este objeto. Entonces, ahora vamos a ver que una variable o un parámetro importante cuando yo aplico una fuerza a un objeto es una distancia desde el eje de rotación hasta mi vector fuerza. Es muy importante para que yo pueda hacer girar un objeto a esta distancia desde mi, mi eje de rotación hasta el vector de la fuerza. Si se fijan, esta distancia y mi vector fuerza son perpendiculares. A esta distancia le vamos a llamar brazo de palanca o también se le conoce como brazo de momento. Entonces se sabe que el esfuerzo de torsión es directamente proporcional tanto al brazo de palanca como a la fuerza que yo le aplico al objeto. Y así vamos a definir la torca. Vamos a definir la torca en general como la magnitud de una fuerza F cuya línea de acción es una distancia perpendicular L desde cero. Ahora sí podemos ver por qué la fuerza 3 no genera torque en este objeto. Debido a que L aquí
En esta fuerza es prácticamente igual a cero, ¿verdad? Si L es igual a cero, entonces el torque es igual a cero. Y se fijan, en este caso, como es directamente proporcional a F y a L, a medida que L aumenta, si L aumenta, si yo aplico una fuerza en la orilla del objeto, entonces se me va a hacer a mí más fácil todavía darle vuelta, girar a este objeto. Y a medida que L se va haciendo más pequeña, entonces a mí se me dificulta más hacer girar este objeto. Entonces, por ahora vamos a definir la torca de esta manera, como la magnitud de la fuerza por la distancia desde el eje de rotación, ¿verdad? Hasta el vector fuerza. Ahora, eh, el torque puede ser negativo o puede ser positivo, como en este caso, aquí el torque, ¿verdad? Es positivo. Y si es positivo o negativo, pues todo depende de cómo nosotros escojamos nuestro sistema de referencia. Yo puedo decir que mi torque va a ser positivo en el sentido antihorario y voy a decir que mi torque es negativo en mi sentido antihorario. Entonces, eso depende de cómo yo elija mis ejes coordenados. Entonces acá tengo otra figura para poder demostrar cómo podemos definir el torque. Con la figura 10.3 muestra una fuerza F, ¿verdad? Aquí, una fuerza F aplicada en un punto P, descrito por un vector de posición R. Es más o menos aquí, ¿verdad? Yo tengo una palanca por aquí. Yo tengo una palanca. Y yo a esa palanca pues le aplico una fuerza en este sentido. Entonces yo puedo expresar o yo puedo calcular la torca de diferentes maneras. Lo puedo expresar como ya lo habíamos definido anteriormente. Encontrar el brazo de palanca L y utilizar torque o torca es igual a F por L. Si se fijan, aquí el brazo de palanca sería esto que está aquí. L es igual a R seno de phi. R seno de phi. Porque el brazo de palanca, ¿verdad? Es una distancia que es perpendicular a la fuerza que se está aplicando. Entonces, en este caso, sería R seno de phi sería igual a L y pues la magnitud de F pues sería pues un valor, ¿verdad? Que no sabemos. Entonces de esa manera yo podría definir la torca, ¿verdad? Entonces también yo podría definir la torca de otra manera. Bueno, si se fijan, aquí está lo que les acabo de decir, que la torca es R seno de phi por la magnitud de este vector. Entonces, también yo puedo definir la torca de otras maneras. Yo puedo representar este vector R, yo lo puedo descomponer y puedo tener una componente tangencial al movimiento de la palanca, ¿verdad? El movimiento del punto P en específico. Y puedo tener una fuerza radial al punto P. Ahora, si se fijan, ¿qué componente es la que me hace a mí girar esta palanca? O sea, si yo aplico a este punto P una fuerza en este sentido, no me hace girar la palanca en absoluto, no me la va a hacer girar. Pero ¿qué pasa si yo aplico una fuerza en este sentido, una fuerza tangencial? Esta fuerza es la que a mí me hace, me hace girar la palanca, ¿verdad? Entonces yo tengo
acá la fuerza tangencial es igual a F seno de phi. Entonces mi torque me quedaría igual a R F seno de phi. Y esto es igual a la fuerza tangencial por R. Y como les decía, la componente radial no produce torque con respecto a O, a este punto O, ya que su brazo de palanca con respecto al punto es igual a 0. Aquí yo no tengo brazo de palanca. Si se fijan, el brazo de palanca depende de un ángulo phi en este sentido. Si se fijan, el ángulo aquí, este ángulo phi es igual a 0. Y el seno de 0 pues es igual a 0. Entonces, la única componente de la fuerza que me produce torque es la fuerza tangencial. Entonces yo puedo expresar en general también la magnitud de la torque como la magnitud de R, la magnitud de F por el seno de phi, y esto es igual a la fuerza tangencial por pues R, ¿verdad? Ahora, si se fijan en esta expresión, en esta expresión que yo tengo aquí, esa expresión que yo tengo ahí prácticamente es el cálculo de la magnitud del producto punto de dos vectores. Perdón, el producto punto no, el producto escalar. Es la definición de la magnitud del producto escalar. Porque si se fijan acá yo tengo R, F y seno de phi, o sea, el ángulo entre estos dos vectores. Y si nos vamos a la definición de producto vectorial de la sección 1.10 del capítulo 1 del libro, ¿verdad? Yo sé que la magnitud de un producto vectorial es igual a esto, la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector por el ángulo entre ellos. Entonces yo de esta manera puedo de manera general pues expresar que el torque o la torca es el producto escalar, producto vectorial, perdón, producto vectorial de R, el vector R, por el vector fuerza, de esta manera. Y si se acuerdan, yo para el producto vectorial puedo hacer uso de la regla de la mano derecha. Entonces, si yo aplico una fuerza bueno, la fuerza viene hacia afuera aquí, hacia afuera de la página o de la pantalla, apunta en este sentido, y R pues apunta en este sentido, ¿verdad? Desde mi eje de rotación hasta la fuerza, ¿verdad? Entonces, la torca apunta en este sentido, hacia arriba, ¿verdad? Le podría llamar un eje Z. Le podría llamar un eje Z. Y también, ¿verdad? Si yo tengo la llave ahora, en este sentido, y tengo la fuerza también que apunta para afuera de la página, entonces la torca sería hacia el otro sentido, ¿verdad? Por ejemplo, como cuando yo voy a aflojar o voy a tocar una tuerca, entonces puede decir que para socar una tuerca yo eh, puedo ejercer una torca positiva y para aflojarla puedo ejercer una torca negativa. Entonces, de esta manera yo puedo describir mi torca como un producto vectorial. Como un producto vectorial. Bueno, acá dice, utilizaremos un punto para expresar que cuando un vector apunta hacia afuera de la página
y vamos a utilizar una cruz para representar cuando un vector apunta hacia adentro de la página. Entonces por aquí hay unos ejemplos que esto lo vamos a ver cuando pues resolvamos ejercicios, ¿verdad? Ahora vamos con la sección 10.2, que es torca y aceleración angular de un cuerpo rígido. Bueno, ahora vamos a ver un poco de dinámica rotacional de un cuerpo rígido. Vamos a demostrar que la aceleración angular de un cuerpo rígido que gira es directamente proporcional a la suma de las componentes de la torca a lo largo del eje de rotación. Ya vamos a ver, pues, qué es eso. Ahora, yo sé, ¿verdad?, que por la, por la segunda ley de Newton, yo tengo que una fuerza es igual a la masa por la aceleración. En este caso vamos a trabajar con la componente tangencial, ¿verdad? Porque ya vimos que la componente tangencial es la componente tangencial de la fuerza es la única que nos produce pues una torca. Entonces por eso vamos a trabajar con la fuerza tangencial. Entonces la fuerza tangencial, ¿verdad? De un punto específico, acá yo tengo este dibujo, este diagrama. Entonces yo tengo un cuerpo por acá. Supongamos yo tengo un cuerpo rígido que está girando a través de el eje Z, ¿verdad? Tengo el eje Z de rotación. Entonces yo tomo un punto cualquiera por aquí, ¿verdad? Un punto cualquiera dentro del objeto rígido que está girando. Entonces yo puedo conocer la fuerza que se le es aplicada a un punto cualquiera, conociendo la masa de un punto por aquí y la aceleración tangencial pues que tiene ese punto. Ahora, podemos expresar también la aceleración tangencial de una partícula en términos de la aceleración angular, que eso lo vimos en el capítulo anterior. Nosotros sabemos que la aceleración tangencial es igual a r, a la distancia a donde se encuentra el punto, por una aceleración angular. Entonces, utilizando esta expresión, vamos a sustituir la aceleración tangencial que yo tengo aquí por esta expresión. Y también de una vez vamos a multiplicar a ambos lados por R1. Ya vamos a ver por qué esto nos conviene hacerlo. Entonces me quedaría que la fuerza tangencial de una partícula por R1, la distancia donde se encuentra, es igual a M1 R1 al cuadrado por la aceleración angular. Bueno, por la ecuación 10.2 sabemos que la torca, como ya lo habíamos definido, es prácticamente la fuerza tangencial por R1. R1 y es exactamente lo que nosotros tenemos acá. Entonces, acá tenemos la torca, ¿verdad? Que es un vector a lo largo del eje de rotación. Entonces, a la torca ahora le vamos a agregar también un subíndice z, igual como se lo agregamos a la aceleración angular y a la velocidad angular. Esto es para decir que esta torca afecta la rotación en torno a un eje, ¿verdad? En este caso, al eje z. Entonces, de esta manera, la del lado el lado izquierdo de esta ecuación, pues prácticamente es el torque. Es el torque. Y también sabemos por el capítulo anterior
que la masa por r cuadrado es la definición de momento de inercia. Aquí lo tenemos. M por r cuadrado es el momento de inercia de una partícula alrededor del eje de rotación. Entonces, de esta manera podemos reescribir esta ecuación de esta manera. El torque entonces nos va a quedar que es igual al momento de inercia de esa partícula por la aceleración angular de esa partícula. Ahora, aquí solo estamos tomando una partícula en específico, ¿verdad? Dentro del cuerpo que está girando. Pero ahora, ¿qué pasa si yo quiero calcular pues el torque de todas las partículas que componen este cuerpo? Entonces, yo tengo, ¿verdad?, una cantidad bastante grande de partículas en este cuerpo. Entonces, cada partícula tiene un torque que va a depender, ¿verdad?, de la distancia de la que se encuentre la partícula y de la aceleración angular que tenga la partícula. La aceleración angular de la partícula, en este caso, es constante para todas las partículas. Entonces va a depender de la masa, de la distancia y de la aceleración angular, ¿verdad? Entonces tenemos que el torque, pues de una partícula, las vamos a sumar todas las partículas que componen el cuerpo rígido, y va a ser igual al momento de inercia 1 por la aceleración angular. Que la aceleración angular prácticamente es una constante. En este caso estamos trabajando con aceleración angular constante. Entonces, al final, yo tengo que la sumatoria de todos los torques va a ser igual a la sumatoria de m sub i, r sub i al cuadrado, por la aceleración angular. Entonces, el miembro izquierdo de la ecuación 10.6 es la suma de todas las torcas en torno al eje de rotación que actúa sobre todas las partículas, ¿verdad? Y el miembro derecho, pues, es el momento de inercia del objeto, ¿verdad? Que por definición es igual a la sumatoria de todas las masas por R1, R sub i al cuadrado. Es el momento de inercia total, ¿verdad?, multiplicado por la aceleración angular. Y como sabemos, la aceleración angular es la misma para todas las partículas, ya que es un cuerpo rígido. Si es un cuerpo que se deforma, entonces ya no podríamos decir que la aceleración angular es la misma para todas. Entonces vamos a llegar a una expresión que me dice así, que la sumatoria de los torques es igual al momento de inercia total por la aceleración angular. Esta ecuación es una analogía para el caso rotacional de la segunda ley de Newton. En la segunda ley de Newton teníamos sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. En este caso tenemos sumatoria de torques igual al momento de inercia por la aceleración angular. Entonces por acá vemos otro ejemplo, dice, para aflojar o apretar un tornillo es preciso darle una aceleración angular, y de esta manera nosotros aplicamos un torque al tornillo. Es por esto que los mangos de los destornilladores a veces suelen ser grandes, porque entre más grande es el mango del destornillador, aumentamos el brazo de palanca, o sea, la distancia desde el eje de rotación hasta donde yo estoy aplicando la fuerza. Entonces, de esta manera, entre más grande es el mango, más fácil va a ser para nosotros aflojar o apretar un tornillo. Entonces, como les decía, así como la segunda ley de Newton dice que la fuerza neta que actúa sobre una partícula es igual a la masa de la partícula multiplicada por su aceleración,
esta ecuación, la ecuación 10.7, dice que la torca neta que actúa sobre un cuerpo rígido es igual al momento de inercia por la aceleración angular. De esta manera. Entonces, vamos a definir una segunda ley de Newton que es análoga para el movimiento rotacional. También, como en la segunda ley de Newton, la sumatoria de fuerzas, si se acuerdan, tiene que ser fuerzas externas. Por la tercera ley de Newton decíamos que todas las fuerzas internas en un cuerpo se me cancelan. Y vamos a tener el mismo caso acá. Los torques que se deben, o sea, los torques que yo voy a calcular o que yo tengo en este caso, van a ser torques externos. ¿Por qué? Porque los torques internos que generan un par de partículas tienen la misma magnitud, pero tienen dirección contraria. Por ejemplo, el torque que me generan estas dos partículas. Si una partícula se viene moviendo en este sentido y otra partícula se viene moviendo en este sentido, y yo quiero calcular el torque por cada partícula y luego sumo el torque de las dos partículas, como tienen la misma magnitud pero en dirección contraria, entonces prácticamente se me va a cancelar. Entonces, este torque que está aquí, pues va a ser el torque debido a fuerzas externas, ¿verdad? Va a ser debido al torque a fuerzas externas. Vamos a continuar y ahora vamos a ver la rotación de un cuerpo rígido sobre un eje móvil. Es la sección 10.3. Ahora podemos extender nuestro análisis de la dinámica del movimiento de rotación en algunos casos en los que se mueve el eje de rotación. Cuando esto ocurre, el movimiento del cuerpo es de traslación y es de rotación, exactamente como la Tierra, ¿verdad? La Tierra está girando sobre sí misma, tiene un movimiento de rotación y también se está moviendo alrededor del Sol, o sea, se está trasladando de puesto. Entonces también tiene un movimiento de traslación. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos este tipo de eventos? ¿Cómo vamos a hacer nuestros cálculos? Entonces ya lo vamos a ver. Entonces es posible que un cuerpo rígido esté bajo estos dos movimientos, o sea, una combinación de movimiento de traslación. En este caso, el movimiento de traslación lo vamos a calcular a través del centro de masa. Vamos a tomar el centro de masa de un objeto y el de rotación, ¿verdad? Que es alrededor de un eje que pasa por el centro de masa. Entonces, otros ejemplos también de movimientos de traslación y de rotación combinados son una pelota que rueda cuesta abajo. Una pelota que rueda cuesta abajo, ¿verdad? Tiene un movimiento de rotación sobre sí misma y también tiene un movimiento de traslación porque se está trasladando de un lugar a otro. También un yoyo que se desenrolla. Entonces, por acá tenemos el movimiento de un cuerpo rígido, el lanzamiento de un bastón, o sea, el lanzamiento de un palo, por ejemplo, si lo lanzamos al aire, lo lanzamos girando. Entonces, este va girando sobre el centro de masa y también se va trasladando, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un objeto que tiene estos dos tipos de movimientos. Entonces vamos a ver las ecuaciones para traslación y rotación combinadas. Vamos a ver las relaciones de energía. Entonces podemos comprobar
que un cuerpo rígido, en este caso, que se está trasladando y que está rotando sobre sí mismo, podemos asociarle una energía cinética de rotación y una energía cinética de traslación. Entonces, en general, la energía cinética de un cuerpo rígido con traslación y rotación es un medio de la masa total de la partícula por la velocidad del centro de masa al cuadrado, más un medio del momento de inercia del centro de masa por la velocidad angular al cuadrado. Entonces, esto que está aquí prácticamente es la energía cinética de un cuerpo que se mueve en una línea recta, ¿verdad? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. O sea, en este caso, la velocidad que va a tener el centro de masa. Y esto que está aquí es prácticamente la energía cinética rotacional de un objeto, que ya lo habíamos visto también en el capítulo anterior. Entonces, vamos a tratar de demostrar de dónde viene esta ecuación, así a grandes rasgos, ¿verdad? Solo explicando un poco de dónde sacaron esta ecuación que está por aquí. Para eso vamos a ver este dibujo o este diagrama que tenemos por acá, donde yo tengo un objeto que está rotando sobre este eje, pero además de estar rotando, se está moviendo en este sentido. Se está moviendo en este sentido. Aquí yo tengo los vectores. Si yo tomo una partícula de este cuerpo, esta partícula va a tener dos tipos de movimientos. En este caso, se va a estar moviendo en este sentido un movimiento circular por el objeto que está rotando, pero también va a tener otra velocidad, otro movimiento debido al movimiento de traslación de todo el objeto, ¿verdad? Entonces, al movimiento a la velocidad que es tangencial a la trayectoria de la partícula, le vamos a llamar b sub i con un apóstrofe. Y acá tenemos un vector del centro de masa. Y acá tengo una velocidad resultante. Esta sería la velocidad resultante de la combinación de los dos movimientos, ¿verdad? Entonces, esta velocidad resultante yo la puedo expresar como la velocidad del centro de masa más b sub i apóstrofe o pleca, no, apóstrofe. Entonces, esto sería mi vector resultante, ¿verdad? De la partícula. Yo puedo expresar la energía cinética de una partícula, ¿verdad? Que yo estoy tomando por acá, como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Como lo tengo aquí, ¿verdad? Un medio de la masa sub i por b sub i al cuadrado. Esta es la energía cinética de una partícula que se encuentra por aquí, ¿verdad? Que tiene un movimiento de rotación y de traslación. Entonces, esta b sub i yo la puedo expresar como un producto punto. Acá yo tengo, esta es la magnitud nada más, esta es la magnitud de este producto punto. Entonces yo puedo multiplicar este b sub i por b sub i, entonces me va a quedar un producto punto. Entonces sustituyendo la ecuación 10.9, entonces obtenemos un medio de la masa por la velocidad. En este caso tengo que la velocidad es la suma de dos vectores, ¿verdad? Que es mi velocidad resultante. Es esta que yo tengo acá, entonces la tengo aquí. Y como tengo la multiplicación de dos veces la velocidad, o sea, el producto punto, entonces yo tengo esto por esto.
Entonces, multiplicando yo tengo 2 veces la velocidad del centro de masa más 2 veces la velocidad del centro de masa, producto punto, la velocidad tangencial de esta partícula, más el producto punto de la velocidad tangencial de la partícula. Entonces, como estos vectores tienen la misma dirección, el producto punto pues prácticamente va a ser igual a la magnitud. Entonces yo tengo la velocidad del centro de masa al cuadrado y acá tengo la velocidad tangencial al cuadrado. Y acá lo voy a dejar expresado de esta manera. La velocidad del centro de masa, producto punto, la velocidad tangencial de la partícula. Entonces, si yo quiero calcular la energía cinética total, la energía cinética total es la sumatoria de K sub I, ¿verdad? De todos los puntos que componen o de todas las masas que componen este objeto. Entonces, en todo caso, me quedaría como la sumatoria de este primer término, 1/2 de m sub i, la velocidad del centro de masa al cuadrado, más la sumatoria de este segundo término. Si se fijan, 1/2 por 2 se me va a cancelar aquí. Entonces me queda m sub i, la velocidad del centro de masa, producto punto, la velocidad tangencial de la partícula, más 1/2 de la masa por la velocidad tangencial al cuadrado. Yo puedo sacar de factor común acá, puedo sacar de acá dentro de la sumatoria valores que son constantes y que no me afectan a la sumatoria. Entonces tengo el 1/2 por acá y tengo la velocidad del centro de masa. Por aquí yo tengo la velocidad del centro de masa, por acá. Yo la puedo sacar de la sumatoria. Y acá, pues, podría sacar el 1/2 nada más si yo quisiera. Entonces, aquí hay unos términos que se me van a hacer cero. Por ejemplo, en el primer término, esta sumatoria de m sub i es prácticamente la masa total del objeto. El segundo término, este segundo término que yo tengo acá, es igual a 0. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí una sumatoria de m sub i por b sub i. Este sumatoria de m sub i es la masa multiplicada por la velocidad del centro de masa con respecto al centro de masa. Entonces, si yo calculo la velocidad de un objeto, pero si yo estoy dentro de ese objeto, entonces la velocidad es prácticamente cero. Es como que yo vaya en un auto, ¿verdad? Si yo voy en un auto y yo quiero calcular la velocidad de mi auto, entonces yo no prácticamente la velocidad que yo calculo es prácticamente cero. Y esto mismo me pasa aquí. También yo lo puedo ver de esta manera. Si se fijan, acá yo tengo la multiplicación de un vector de velocidad del centro de masa por acá, y acá tengo una velocidad tangencial que está por aquí. Si se fijan, estos vectores son perpendiculares, por lo tanto el producto punto de estos dos vectores siempre me daría igual a 0. Entonces por eso este término se me convierte en 0. Y el último término que tengo por acá es la suma de la energía cinética de las partículas calculada usando su rapidez con respecto al centro de masa. Y esta es exactamente la energía cinética de rotación alrededor del centro de masa. Porque yo tengo aquí 1/2 de la masa por la velocidad, en este caso tangencial al cuadrado. Es la velocidad tangencial que tienen las partículas. Entonces, de esta manera, yo podría decir que esta primera parte de la ecuación se me convierte en 1/2 de la masa total por la velocidad del centro de masa al cuadrado. Entonces aquí tengo
un medio de la masa total por la velocidad del centro de masa al cuadrado. Y este término que yo tengo acá es la energía cinética de rotación. Y sabemos que la energía cinética de rotación es igual, según la ecuación 9.17, y que ya la habíamos visto en el capítulo anterior, es igual a un medio del momento de inercia del centro de masa por la velocidad angular al cuadrado. Entonces, de esta manera, la energía cinética de un objeto que se está trasladando y está rotando, pues me quedaría como un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado más un medio del momento de inercia del centro de masa por la velocidad angular al cuadrado. Entonces, prácticamente esta es la ecuación que queríamos deducir, que es la que habíamos visto aquí al principio. Entonces, bueno, esto es todo por hoy. Mañana vamos a continuar viendo más ecuaciones de la dinámica rotacional. Pues mañana vamos a ver eh, qué pasa cuando un objeto está rodando sin resbalar. Y vamos a ver que nosotros podemos aplicar estas ecuaciones a un objeto que está rodando como una rueda que va en una pendiente, pero una condición muy importante es que no tiene que resbalar. Entonces vamos a continuar el día de mañana.